Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a esta sesión síncrona número 4. Buenas tardes a todos, a Jenny, a Rubí Arellano, a Anagelba Islas, Yuriko, Ani Mendoza. Bienvenidas. Sí, si tenemos problemas de internet de Telmex, pues yo tengo de otra compañía y estoy teniendo muchos problemas. Por eso ahorita un poquito entrada desfasada, porque de repente nos está fallando la señal. Esperemos que todo vaya muy bien en esta sesión y que, bueno, la culminemos sin ninguna interrupción. Entonces vamos a estar trabajando con la semana número 4. Quiero que ustedes me digan, chicas, si me escuchan bien, si me ven bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me ven bien? Ok, perfecto. Me dicen Ángel, estando las redes están fallando desde que el día que se cayó el sistema. Pues sí, yo he tenido muchas complicaciones, vuelvo a decir, pero bueno, vamos con calma y vamos a seguir trabajando. Me dice aquí Connie, dice sí se escucha y se ve bien. Ok, bueno, pues nos apuramos para poder terminar. Hola Itzel Silva, hola nuevamente Adriana Cruz. Perfecto, vámonos con las diapositivas. Pues recomendarles que cualquier contacto por correo, pues me lo pueden hacer a mi correo, por plataforma, por mensajería. Chicos, pues a veces, sobre todo los fines de semana, a veces no les contesto hasta el día de hoy. Generalmente yo, como les había comentado, los días domingos y los días lunes me apego mucho para poder estar trabajando lo que es la presentación, todo el material para esta sesión síncrona. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de del día lunes en la noche empiezo a estar trabajando en la revisión de sus actividades para poderme concentrar con todos mis órganos de los sentidos. Pues bueno, bienvenidos a esta sesión. Nuestra agenda, la bienvenida, ya nos dimos algunas indicaciones, nuestras temáticas y aprendizajes esperados, así como la exposición del instructor, unas preguntas de reflexión y de opinión. Hay que ver también qué nos pinta en la semana, qué hay que entregar, cómo lo tenemos que entregar y dudas y comentarios que tengan y al final sus conclusiones. En esta unidad estamos manejando las temáticas de repaso, diría yo, en donde vamos a hablar de la metodología de la investigación, tipos de investigación, tema, problema e hipótesis, que en algunos de ustedes ya ha quedado claro, pero yo creo que tenemos que reafirmar algunos aspectos porque de repente, pues, como que hay dudas. En el argumento, cómo se estructura, sus tipos de argumentación, premisas y conclusiones, y el ensayo, en su estructura, recursos verbales y no verbales, sobre todo porque estamos manejando algunos textos argumentativos y que nos demandan esta claridad en cómo se trabaja un ensayo. Ok, el propósito formativo, ustedes ya lo saben, que tenemos que, pues, elaborar argumentos, debatir, con la finalidad de hacer una negociación y resolución de problemas mediante la toma de decisiones, y que estas deben ser propuestas consensuadas con actitud respetuosa, crítica y responsable en diferentes contextos. Aprendizajes esperados. Durante esta semana hay que fortalecer los aprendizajes que adquirimos en los entre las 3 semanas anteriores del módulo. Aquí la invitación es que ustedes repasen, sobre todo para que puedan realizar el proyecto integrador y participen en el foro de integración de manera satisfactoria. Entonces, esta sesión es de repaso general. Este tema de metodología de la investigación lo vimos la sesión pasada, si no mal recuerdo, y lo que nosotros decíamos aquí, que la metodología de la investigación era el camino que nosotros vamos a utilizar para poder resolver una problemática y que está enfocada, como su nombre lo indica, a partir de la investigación. Entonces, es un proceso que todos como profesionales debemos realizar para sustentar un estudio, una investigación o tesis.
y la vamos a aplicar a todas las áreas del conocimiento. Cuando se les está pidiendo a ustedes, jóvenes, investigar sobre una temática, se les está pidiendo para que ustedes tengan la información correcta, los argumentos correctos, obviamente retomados de ciertas teorías, de ciertos estudios, de ciertas también a lo mejor experiencias de algunos expertos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conformar o estructurar un texto argumentativo. Entonces, la metodología también puede ser definida como un conjunto de métodos que se siguen en una investigación. Metodología y método es lo mismo, no es lo mismo. Cada una tiene sus características. Método va a ser el procedimiento que siguen las ciencias para realizar la investigación, ¿sí? Y ahí hablamos del famoso método científico. El método científico tiene ciertos pasos que nos ayudan a realizar una investigación, ¿sí? Entre ellos, aquí puse una lupita, ahora lupita, una lupa, ya le cambié el nombre. Aquí uno de los pasos importantes en el método científico, ¿cuál es? La observación, ¿sí? Esto hace que yo tenga que incidir en el fenómeno a través de trabajar con mi órgano del sentido, que sería la vista, e incluso, bueno, la observación no solamente utiliza la vista, utiliza otros órganos de los sentidos para tener un panorama del fenómeno. Entonces, decíamos que método es un procedimiento y metodología es una herramienta de análisis lógico de los métodos, es decir, después de que estuvimos observando, recogiendo la información, la metodología es la que nos va a ayudar a realizar ese análisis lógico de los métodos, de todo lo que utilizamos para recabar esa información. ¿Cuáles son las características de la metodología? Bueno, el procedimiento es el que se recogen conocimientos de fuentes primarias, va a buscar descubrir siempre principios generales en todo sistema con la finalidad de conseguir los objetivos de la investigación. Esto va a ser de manera lógico y objetivo, ya que va a emplear instrumentos que permitan tener un control crítico en la recolección de los datos. En algún momento les decía, cuando yo estoy realizando una investigación, pues no puedo utilizar cualquier herramienta, cualquier técnica. Yo tengo que utilizar solamente pues es un instrumento, o una técnica que ya esté validada, que sea confiable, que tenga ya una estandarización incluso, para que esos datos realmente me permitan dar una interpretación adecuada. El método científico, como lo habíamos dicho anteriormente, tiene una serie de pasos que se deben de seguir para generar un conocimiento científico. Aquí está el que habíamos mencionado anteriormente, la observación. Después se maneja el planteamiento de la investigación. Viene a nuestro cerebro la duda de ese fenómeno que queremos investigar, porque lo queremos investigar. Y muy a menudo podemos nosotros trabajar la famosa hipótesis, que es la respuesta tentativa a una problemática, y a veces tenemos que recurrir a la experimentación o incluso no es solamente experimentación, a la intervención, a la implementación. Pongamos a lo mejor un ejemplo. Si yo estoy trabajando en una problemática de investigación de vámonos con un tema anterior que ustedes han visto, la depresión, ¿no? La depresión en adolescentes durante la pandemia, puede ser mi investigación. Entonces, yo puedo a lo mejor dentro de mi investigación mencionar que una posible solución para esta depresión puede ser las psicoterapias cognitivos conductuales como una herramienta que disminuiría la depresión en los adolescentes en la pandemia. Entonces, mi hipótesis es una afirmación que está dando como una respuesta, una solución ¿a quién? A esta problemática que es la famosa depresión. Y entonces, pues puedo yo recurrir a experimentar. ¿Cómo podría experimentar? Pues puede ser a través de una intervención, a través de que los adolescentes recurran con psicólogos especializados con este enfoque para que puedan llevar esta
esta terapia cognitivo-conductual con estos adolescentes. Y entonces después, a través de esta experimentación, puedo a lo mejor aplicar antes un test que me diga que esta persona sí tiene depresión, y después de que se terminó la intervención puedo aplicar un post-test para unir ambos resultados, el test y el post-test, y yo tendría que analizar qué tanta diferencia hubo en esta intervención. ¿Funcionó o no funcionó? Después de haber aplicado una terapia cognitivo-conductual. Y finalmente, en toda investigación nos piden conclusiones, un informe de cómo se realizó toda esta investigación hasta la parte de esa interpretación e incluso sugerencias en este tipo de problemáticas. Ok, voy a ir a el chat por si tienen alguna duda. Ahorita estoy manejando solamente una pantalla, entonces tengo que estar saliéndome un poquito para poder ver sus comentarios. Ay, sí, Yuriko, sí, sé que está muy agradecida porque va a estar gastando sus datos, pero bueno, si no, en caso, podemos recurrir a la grabación que ya va a estar lista en un rato más, y esperemos que usted pueda estar con nosotros toda la sesión. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Ok, perfecto. Yuriki me dice que está todo claro. Perfectamente bien. Seguimos entonces. Siguiente, los tipos de investigación. Ahorita solamente los voy a dividir para no extenderme. La vez pasada hemos hablado del exploratorio, del descriptivo, pero ahora vamos a hablar solamente de dos tipos por el momento, sin olvidar los anteriores, que es el básico, la investigación básica, en donde podemos nosotros trabajar la investigación solamente documental o recurrir a la parte de observar nada más. Aquí lo que no hacemos justamente es tocar al sujeto o al fenómeno. A lo mejor yo quiero investigar la parte de el porfiriato, ¿no? No necesariamente tuve que estar en la etapa, puedo recurrir a lo mejor a libros, algunos artículos que me hablen de esta etapa de México, y entonces yo no estaría incidiendo en el sujeto ni en el fenómeno. Por otro lado estaría la investigación aplicada, que aquí sí nosotros interactuamos con el fenómeno de estudio, ponemos en la práctica a lo mejor alguna variable, a lo mejor una intervención, a lo mejor algún tipo de experimento. Es como les comentaba anteriormente, si yo quiero demostrar que una terapia funciona en la depresión o en la ansiedad, pues tendría que manejar una investigación de manera práctica, porque estoy buscando esos resultados. Si no es así, si solamente quiero hablar un ejemplo de los beneficios de la terapia cognitivo-conductual en los adolescentes de la Ciudad de México, pudiera recurrir solamente a la parte documental, haciendo énfasis en algunos estudios en donde ya se llevó a cabo esta intervención y que dieron ciertos resultados. O incluso a lo mejor puede ser que no necesariamente tenga que ser un terapeuta para ir viendo cómo influye esa terapia. A lo mejor puedo estar observando, si es que me lo permiten, ¿verdad?, a través de una cámara Gesell, cómo es que se lleva a cabo la terapia cognitivo-conductual y si se está llevando un avance en este tratamiento o una disminución en la ansiedad o en la depresión, como se haya manejado esta sesión. ¿Va? Ok, en el caso de la investigación algunos hicieron de los beneficios medicinales de la marihuana, pues no necesariamente tuvieron que ir a aplicarlo, estamos de acuerdo, sino que se fueron más a la cuestión documental, porque allí estuvieron viendo qué decían algunos expertos, incluso cómo se había dado
esta legalización de la marihuana o incluso este tipo de drogas, cómo había sido utilizado desde la antigüedad y si ustedes se remontaron a la historia. Entonces, ¿en dónde se basaron? En la parte meramente documental. Entonces, el tipo de estudio sería básica, ¿vale? Pero si a lo mejor hubieran querido ustedes realizar a lo mejor una intervención de grupos focales para disminuir el síndrome de abstinencia por el consumo de marihuana, pues entonces nos estaríamos hablando de un tipo de investigación aplicada. Ok, voy a ir nuevamente a ver si hay algún comentario. Ok. Que Marichuy, hacer una pregunta fuera del tema. Ok, a ver, Marichuy, déjeme reviso su plataforma al rato, no sea malita, mándenme un mensaje a plataforma. Yo a partir de las 8 de la noche, 8:30 me estaré conectando para ver esta situación, porque pues ahorita no tengo a la mente qué estaría pasando. A lo mejor les digo, ha estado habiendo un poco de problemas en cuanto a la plataforma, probablemente sea eso, pero déjeme reviso cómo está su actividad ahora sí en plataforma para darles ya una información y ver qué pasaría. Nos conectaríamos a lo mejor con su tutor, ¿le parece? Para no dar una información que no sea la correcta, ¿va? Muy bien, Marichuy. Pónganme en el mensajero su apellido, porque ¿qué creen? Que ahorita en su grupo hay muchas Marías y entonces de repente me confundo, ¿no? Ya califiqué a María, otra María, de repente sí me confundo. Entonces póngame con nombre completo, con apellidos y la actividad que le está reportando su tutor, por favor, ¿vale? Ok, volvemos entonces a la presentación. En nuestro proceso de investigación siempre vamos a partir de la formulación de un problema. Algo bien importante, fíjense bien, la sesión pasada yo les comenté, a ver, vamos a hacer el planteamiento del problema y partimos de una pregunta, ¿sí? Pero para que esté como completa mi planteamiento del problema, tengo que dar respuesta a esta pregunta. Y algunos lo hicieron perfectamente. Ejemplo, pusieron, ¿cuáles son los beneficios medicinales de la legalización de la marihuana en México? Y está súper bien la pregunta. Pero para terminar bien el planteamiento, tendríamos que dar respuesta a esa pregunta. Y pudiéramos empezar. Desde la historia, en 1900 tal y tal y tal, el consumo de las drogas se hizo a nivel medicinal por nuestros antepasados, ya que se tenía el conocimiento de que tal droga podía provocar estos síntomas en beneficio de tales enfermedades. O sea, ahí ustedes tienen que responder desde su conocimiento y también de lo poco que hayan investigado a esa primera pregunta. Entonces, no solamente se me queden en redactar la pregunta, den respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto se dice que es adecuado para el planteamiento de un problema? Es la mitad casi de una cuartilla, ¿sí? Porque justamente en el planteamiento del problema nosotros tenemos que dar ese panorama general de la problemática que vamos a abordar. ¿Por qué decimos que hay beneficios medicinales de la legalización de esta droga? ¿Sí me explico? Entonces, no se les olvide, sí, una pregunta, pero contestamos casi media cuartilla y ahí podemos nosotros decir que tenemos nuestro planteamiento del problema. Ok. Cuando yo tengo mi planteamiento del problema y sé de lo que voy a hablar, por ejemplo, de los beneficios medicinales de la marihuana, entonces yo tendría que ir a buscar a diferentes referentes, a diferentes fuentes que me permitan tener información teórica, empezar a filtrar esa información y empezar a organizarme en los argumentos que yo voy a estar planteando. Generalmente les están pidiendo 2 o 3 disciplinas desde donde abordar.
Importante, si ustedes están hablando que van a manejar la disciplina de la economía, de la psicología y de la política, enfóquense en esas tres. A algunos les he puesto, ok, sería recomendable poner 2 argumentos por cada disciplina. Si estoy manejando 3 disciplinas, ¿cuántos argumentos son? 6. Y esos 6 argumentos me sirven perfectamente para cubrir con mi ensayo. Generalmente les piden de 2 cuartillas. ¿Qué pasa cuando solamente me están manejando un argumento por cada disciplina? Pues entonces tendría que agregarle también afirmaciones, opiniones, pero con sustento. ¿Sí me explico? Entonces, lo que yo les sugiero es que tengamos nuestro dúo de argumentos por cada disciplina, pero que tengamos también ese cuidado de manejar las citas correctamente. Cuando yo a veces copio de manera textual un párrafo, tengo que citarlo correctamente, porque si lo dejo sin citas, se puede pensar que hay un plagio parcial, porque estoy dejando a un lado las citas del autor que está manifestando tal idea, tal informe, tal resultado. Incluso si yo estoy hablando de estadísticas, porque a veces ustedes me mencionan, la Organización Mundial de la Salud menciona que en el año tal y tal hubo tales muertes, hubo tales personas que acudieron al servicio médico, etcétera, etcétera. Eso también lo dijo alguien, la Organización Mundial de la Salud, pero deben de citarla adecuadamente. Incluso si están retomando a lo mejor autores, ¿sí?, de que ya tienen años de haber dado esa información, pero que se retomaron en otro libro, lo tienen que manejar de acuerdo a la cita cuando hablamos de una segunda fuente. ¿Sí me explico? Entonces, aquí en este marco teórico yo siempre les digo, chicos, cuidado, hay que elegir los argumentos que realmente respalden lo que estoy diciendo, pero que también cuente con las referencias de quién lo dijo, en qué fecha lo dijo, en qué artículo, en qué revista, etcétera, etcétera, porque a veces nada más bajamos la información y no tiene ahora sí el respaldo que debe de tener, ¿sí? Entonces, en esta delimitación del marco teórico yo desecho, filtro aquella información que sí va apegada a lo que me está manejando mi ensayo. Vuelvo al ejemplo, si yo estoy hablando sobre los beneficios medicinales de la legalización de la marihuana en México y tomo el aspecto económico, el aspecto de psicología, el aspecto de la disciplina de la historia, pues justamente mis argumentos tendrán que ir enfocados con ellos. No tendría por qué hablar de política porque no lo estoy introduciendo dentro de mi carga de disciplinas. Incluso al inicio les preguntan tus 3 disciplinas y ustedes las tienen que plantear. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. El siguiente paso, selección y ejecución de la investigación. Ok, yo ya identifiqué mi marco teórico, mis teorías, y a lo mejor dentro de mi investigación, más si es práctica, pues yo voy a aplicar mi intervención, mi experimento, mi propuesta. A lo mejor si es documental, pues yo solamente voy a ejecutar mi investigación de acuerdo al enfoque que vaya a elegir. Si es un enfoque puramente descriptivo, que habíamos mencionado que solamente es describir el fenómeno como es, o un enfoque exploratorio, pues va relacionado con la parte en la cual voy a explorar el fenómeno, porque a lo mejor no hay tanta información y se necesita, como su nombre lo indica, explorar cómo se está manejando el fenómeno. Entonces yo tendría que apegarme a ese enfoque. Si voy a buscar la relación entre variables, pues tendría que identificar también cómo lo voy a hacer, cómo se va a estar manejando este tipo de investigación, cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para poderlo ejecutar. Y bueno, finalmente, cuando yo ya ejecuto y encuentro algunos resultados cualitativos o cuantitativos, pues puedo manejar un informe en donde yo especifico los resultados encontrados en esta investigación. Aquí voy a parar un poco por si hay algunas dudas. A ver.
Ah, ok, miren, aquí ya nos está ayudando nuestra compañerita Angelva Isla, nos dice que el mensaje que recibió usted, Marichuy, es generalizado. Todos tienen la indicación de que observen si dice entregado o no entregado y lo envíen a todo, lo envía a todo el grupo. Pues a veces es preventivo y todo esto está bien porque a veces pensamos que entregamos y por alguna omisión no carga y eso pues sí hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, se asusta uno porque de repente esos mensajes dicen cuidado, ¿no? ¿Qué está pasando? A mí también de repente me asusta porque me ha pasado últimamente que califico la plataforma o alguna actividad y de repente me borra y yo digo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces tengo que estar volviendo a estar revisando y revisando continuamente porque pues igual puede ser errores a veces de la tecnología y es todo esto preventivo, ¿no? Y bueno, cuando pase algo de este tipo, que tengan duda, pues con todo gusto, a lo mejor de repente no les contesto inmediatamente, pero en cuanto yo tengo el tiempo de conectarme con ustedes, pues lo hacemos con todo gusto. Ok, dudas sobre este proceso de investigación, sobre todo porque también tienen por ahí ustedes una actividad que va relacionada con todo esto, ¿sí? Ok, seguimos. Nuestro tema de investigación, vuelvo a hacer como énfasis, tiene que estar con ciertos criterios y en es bien importante que ustedes manejen el nombre adecuado porque con ese rumbo se va a dar la investigación. Si ustedes me están hablando de beneficios económicos, pues con eso tienen que estar trabajando, porque a veces me están mezclando entre beneficios económicos, políticos, sociales, culturales, cuando a lo mejor solamente me plantearon dos disciplinas, ¿sí me explico? Entonces, yo sé que de repente podemos tener muchísima información de muchas fuentes y bien ricas, y nos suena atractivo, pero hay que apegarnos a esta actividad como nos los piden. Y también cuando nosotros estamos haciendo ensayos, chicos, muy a menudo las actividades previas a un debate o a un foro, lo que nos piden hacer previo a esto a lo mejor es una actividad en donde investiguemos previo a la temática que vamos a abordar. Si ustedes recuerdan, en el debate sobre la legalización de la marihuana, en donde ustedes tenían que hacer las 5 aportaciones, previo antes les pidieron hacer una investigación de la legalización de las drogas. Pero no sé si ustedes recuerdan que yo les enfaticé, vayan apegándose a la investigación de la marihuana, porque así van a tener argumentos con qué debatir, con qué hacer sus aportaciones, porque si ustedes a lo mejor trabajan otro tipo de temática, pues sería trabajo doble, ¿no? Para obviamente presentar esa actividad. Entonces aquí lo que Prepa quiere es que ustedes minimicen un poco el trabajo y que tengan todos esos andamios teóricos para poder debatir. Bien, seguimos. Características del tema de investigación. Debe ser atractivo para el lector, claro, exacto y conciso. Debe posibilitar que el lector identifique el tema con facilidad. Debe contener máximo 20 palabras, o sea, no puede ser mayor a esto. Y debe tener relación con el problema, con el objetivo, con la hipótesis. Otra vez, vamos con el otro ejemplo. Si yo estoy hablando de la psicoterapia cognitivo-conductual para la disminución de la depresión, pues mi objetivo tiene que ir con esta temática y la hipótesis también. De repente me sacan unas hipótesis que están muy bien hechicitas, pero no están relacionadas con la temática que estamos eligiendo, ¿va? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio con creo que en la actividad número 6, no me acuerdo si las 5 o las 6 nos están pidiendo realizar una investigación de uno de los temas que nosotros queramos. Me imagino que ustedes ya tienen ahorita en la mente alguno de ellos, ¿sí? Bueno, pues guárdenlo ahí tantito para cuando lleguemos al ejemplo de
la actividad para empezar a trabajar de manera muy general con ese objetivo y con esa hipótesis que nos va a ayudar para delinear cómo vamos a hacer también nuestra investigación. Ok. Entonces, dice, el problema de investigación parte de una pregunta interrogante. Aquí es parte, ¿no? Entonces, dice, el planteamiento del problema consiste en desarrollar, explicar o exponer a fondo la situación del objeto de estudio. Ok, yo redacto mi pregunta, pero como les dije anteriormente, yo tengo que desarrollar, explicar, responder o exponer a fondo la situación del objeto de estudio relacionado con mi pregunta. Incluso en nuestra formulación del problema nosotros ya podemos decir en dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, durante qué tiempo y con qué población. ¿Va? ¿Qué características tiene el problema de investigación? Que debe ser factible, que se debe solucionar en un tiempo determinado. Imagínense que hicieran una investigación a lo mejor del fenómeno del aborto y que dijeran durante 3 años o 10 años, pues entonces, pues ya no sería tanto una investigación real, ¿no? Debe ser novedoso y original, debe ser relevante y vigente, pertinente, que debe responder a una necesidad social, ya lo habíamos dicho. Toda investigación lo que va en busca es de conocimiento, pero también satisfacer una necesidad, que generalmente es a nivel sociedad. Debe ser interesante para el investigador, debe delimitar claramente el objeto de estudio. Hipótesis. ¿Qué son? Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. ¿Y qué creen? Que se acuerdan que hicimos el ejercicio la semana pasada de las hipótesis, y créanme que la mayoría que estuvo haciendo sus ejercicios, muy bien que me las redactaron, ¿eh? Entonces, pues tiene algo que ver el que ustedes asistan a sus sesiones, porque nos reafirma. De hecho, yo siempre les digo, ya que terminaron la sesión, pues vamos a trabajar ahora sí en su actividad ustedes, ya porque están fresquecitos con toda la información, porque luego se olvida. Estas hipótesis las podemos nosotros redactar, y lo habíamos comentado también, a lo mejor cuando estamos revisando la teoría. Hay algunos autores que son especialistas en el tema y nos van a dar información real. Voy a poner otro ejemplo. Si yo estoy hablando de el beneficio de los fármacos en la demencia senil, ¿sí? Como una hipótesis, entonces yo tuve que haber tenido conocimiento para decir que esto sí funciona. A lo mejor puede ser que yo investigué en libros, algunos autores ya especialistas en farmacología están dando como esta aseveración, o incluso decíamos, a lo mejor yo estoy viviendo con una persona que ya tiene demencia senil, mi abuelita, mi suegra, y resulta que le dieron un fármaco para que ella pudiera tener menos pérdida de memoria o fuera más funcional. Estoy registrando las experiencias personales, pero a lo mejor no es mi abuelita, puede ser algún vecino, alguien que esté muy cercano a mi entorno y que yo pueda estar identificando este fenómeno, o incluso a lo mejor soy un especialista o puedo recurrir a especialistas que manejen este tipo de problemáticas. ¿Okay? Entonces la hipótesis puede tener diferentes fuentes en donde obtener esta información. Argumento, que es otra parte importante de revisar. Como su definición lo dice, es la expresión de un razonamiento que se emite de forma oral o escrita. La finalidad es persuadir o convencer a otro de lo que estamos planteando. Entonces, cuando ustedes estén redactando sus argumentos, jóvenes ilustres, es bien importante que se pongan de la posición de otra persona, como si los estuviera leyendo. ¿Qué tanta la información, el argumento que estoy planteando en mi ensayo va a convencer o va a persuadir? Para que un argumento sea válido, debe ser conciso, consistente y coherente. Coherente en el orden de ideas, consistente de acuerdo a la teoría, lo investigado, conciso, bien importante. Los argumentos
a veces me los manejan hasta como con 10 renglones. Recuerden, un argumento se compone de premisas y conclusión. A veces pueden ir 3 premisas, yo les sugiero entre 2 y 3 premisas y una conclusión. Pero ya que me manejen argumentos hasta de 10 renglones, entonces ya no está siendo tan conciso. Y a veces cuando los manejan de esa manera, ya no son tan coherentes porque a lo mejor no saben cerrar esta idea o incluso desfasarla, o incluso meter otra idea diferente en otro párrafo. Entonces hay que tener cuidado en cómo construimos los argumentos o cómo citamos los argumentos. Cuando nosotros logramos hacerlo de manera adecuada, un argumento nos va a ayudar a exponer nuestras ideas y va a ser facilitar sobre todo el acuerdo. Aquí les va. Entonces, ¿cómo quedamos que se compone el argumento? Por premisas. Aquí incluso le estamos poniendo A, B y C, 3 premisas. Y la premisa no es otra cosa que una afirmación que declara algo como cierto. Y para ello hay que defenderla con evidencias y razonamientos. Ejemplo, a lo mejor en una premisa yo puedo decir que la mayoría de los mexicanos son personas con máscaras, ¿no? Como decía su ensayo, un primer argumento. A lo mejor en una premisa, en la siguiente premisa a lo mejor puedo decir que los mexicanos se escudan a través de ciertos comportamientos para no demostrar su debilidad. Y una tercera premisa es: los mexicanos son personas que aprendieron a mimetizar comportamientos en la cultura. Y entonces, tras todas estas premisas, yo puedo generar una conclusión, que esta sería la proposición que va a afirmar como consecuencia de otras premisas, un argumento, ¿sí? Y que es respaldada por las premisas. De cierta manera, la conclusión va a tener elementos relevantes de la premisa A, de la premisa B y de la premisa C, ¿sí? ¿Cuál es el error que a veces tenemos? Que a lo mejor manejo 3 premisas y al final en la conclusión digo otra cosa muy diferente a lo que estoy planteando. El ejemplo que les estaba diciendo: yo estoy hablando de las máscaras, estoy hablando de los sentimientos, estoy hablando de la cultura, de la mimetización. Y a lo mejor si yo quiero hacer una conclusión y la hago errónea, puedo decir que déjenme buscar un libro. La anatomía del mexicano es 100% original. La pregunta es: ¿estoy concluyendo de manera correcta cuando utilicé otro tipo de premisas? Por default, la conclusión que les estoy dando es errónea. Pero les pregunto a ustedes, ¿por qué? Ok, vámonos con las preguntas mientras van pensando. ¿El planteamiento del problema debe ser de media cuartilla? Generalmente sí. Generalmente sí debe ser de media cuartilla, porque ahí tú tienes que exponer toda la problemática, tienes que exponer de cierta manera porque es interesante en ese momento esta problemática, y de cierta manera también cuál sería un poco la relevancia de encontrar algo importante en esta investigación, ¿no? Que acrecente el conocimiento. Dice Marichu, ¿me puede dar un ejemplo de hipótesis? Ok, bien. Supongamos, ¿cuál es su temática, Marichu? Vámonos ya en directo. ¿Cuál sería su temática para el siguiente ensayo?
Así es, Rubia Arellano dice, la conclusión de un argumento está fundamentado con las partes más importantes de las premisas, dando una afirmación o negación de ellas. Generalmente es una afirmación, Rubia Arellano, para manejar una conclusión, porque de hecho los argumentos lo que están buscando es persuadir o convencer a las otras personas. Entonces tendría que ser una conclusión con información afirmativa, que están integradas en las premisas. Ok, por ejemplo, a Adriana Cruz, a mí me gustaría hablar del ADN, ¿sí? Entonces, a lo mejor la temática de Adriana Cruz pudiera decir, a ver, el ADN pudiera ser la información genética a través del ADN en adolescentes, ¿sí? A mí se me ocurre. Entonces, mi hipótesis pudiera ser, si la problemática es identificar, a lo mejor el objetivo es identificar qué tipo de información genética se da a través del ADN, ese sería mi objetivo. A lo mejor mi hipótesis tendría que afirmar. ¿Cómo afirmo? La información genética siempre es transportada a través del ADN. Yo ya estoy afirmando algo. Esa es una hipótesis de trabajo. O incluso puedo recurrir a la otra hipótesis que niega, en donde puedo decir la información genética no es transportada en el ADN. Cualquiera de las dos hipótesis yo puedo utilizar, la que afirma o la que niega, ¿sí? Ok, me dice Marichuy, mi temática fue una de los perros en situación de calle. Entonces, a lo mejor pudiéramos reducir un poco más su temática. ¿Qué queremos saber de los perros en situación de calle? De ahí me ayuda a delimitar. Puede ser que yo quiera identificar proceso de adopción, un ejemplo, proceso de adopción de los perros en situación de calle, ¿sí? Y mi hipótesis, ¿cómo podría quedar? El proceso de adopción de los perros en situación de calle es problemática. Puede ser, porque yo estoy afirmando algo. O puede decir lo contrario. La adopción de los perros en situación de calle no es nada problemática. ¿Sí me explico? Yo ya estoy afirmando o estoy negando. Porque a lo mejor en mi objetivo de investigación va a ser identificar la facilidad en los procesos de adopción de los perros de la calle. Y ahorita me llega otro tema, ¿no? Que va relacionado a adopción, pero en este caso es adopción de niños en orfandad, ¿no? Y entonces a lo mejor a mí se me ocurre hacer una investigación de los procesos de adopción ante el DIF del Estado de México para adopción de niños en estado de, ¿cómo dicen? Estado de orfandad, ¿no? Y entonces, a lo mejor mi hipótesis puedo decir, los procesos de adopción de los niños en orfandad en el DIF del Estado de México son muy burocráticos. Ya estoy afirmando algo, ¿sí? Entonces, primero hay que delimitar mi tema para que no sea tan general, porque si no me pierdo. Por ejemplo, en el caso de Marichuy, si me habla de los perros en situación de calle, yo diría, ¿qué queremos saber de los perros? La primera pregunta, ¿no? Y mientras yo dé más respuesta, lo hago más pequeño. Ok, aquí dice Ani Mendoza me responde, estamos trabajando con la actitud, en el ejemplo que les di de las máscaras, de la primera premisa, de los sentimientos del mexicano, en la segunda, y de la cultura del mexicano. Todas esas tres premisas nos llevan efectivamente a una conclusión. Estamos hablando sobre actitudes del mexicano y nunca hablé de la anatomía del mexicano, ¿cierto? No, creo que está un librito, me lo robé, precisamente porque la conclusión tiene que ir relacionada con las premisas que estoy manejando. Muy bien, Rubia Arellano.
Ok, Rubí Arellano, ¿el tema es libre o un invento o descubrimiento científico? Ahorita lo vamos a checar en esta parte precisamente para no perdernos, porque de repente la rúbrica nos dice algo muy general y pues eso nos puede perder un poco, pero ahorita vamos a ponernos en, ahora sí, las pilas y hacer un consenso, ¿les parece? Ok, dice Marichuy, ok, es en base al objetivo al que queremos llegar. Sí, es con base a ello, sí, porque si tú estableces una temática muy general y tu objetivo a lo mejor nada más es identificar un proceso, pues entonces tu temática sería solamente incidir en ese proceso. ¿Sí me explico? Ok. Y obviamente la hipótesis va relacionada con el objetivo. Perfecto. Ok. Ani Mendoza, ¿cómo vamos, Ani Mendoza? Aquí ya me perdí, dice no, pero no entiendo no. A lo mejor tenemos alguna duda, ¿va? Mientras me contesta, voy dando paso a la siguiente laminilla. Y este es el ejemplo que les puse la otra vez. Miren, fíjense bien, aquí están utilizando solamente dos premisas. Y en la premisa dice la pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Esa es una afirmación, es algo afirmativo, porque nunca lleva la palabra no. Y luego la premisa B dice, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Aquí solamente son dos premisas. Entonces, si a ustedes les causa conflicto de utilizar tres, váyanse con dos para no perdernos. ¿Cómo tengo la conclusión? Yo les dije, hay palabras que nos dicen cuándo va a empezar una conclusión generalmente, como por ejemplo la palabra por lo tanto es una. Hay otra que puede decir por consiguiente, por lo anterior, ¿sí? Cuando yo pongo por lo tanto, por consiguiente u otra palabra, ya quiere decir, ahí va la premisa, o sea, ustedes empiecen a meterla, o sea, empiecen a ejercitar. Ok, dice, la pintura de Pablo Picasso, ¿sí? Se caracteriza por la representación geométrica de las formas de la naturaleza. Si se dan cuenta, esta segunda parte se caracteriza por la representación geométrica de las formas de la naturaleza. Aquí está. ¿Dónde está incluida en la conclusión? En la segunda parte. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué tomé de la premisa B? Están diciéndome que Pablo Picasso es un representante de la pintura cubista. Por default yo asumo que Pablo Picasso es un pintor, se dedica a la pintura, ¿no? Entonces, aquí yo puedo decir en mi conclusión, por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso, porque estoy hablando de ¿qué? De la pintura, se caracteriza por la representación geométrica de las formas de la naturaleza, como lo dijo su compañera. La premisa A va a aportar una parte de la conclusión, la premisa B va a aportar la otra segunda parte de la conclusión. Si tuviéramos tres premisas, entonces de cada premisa se tendría que retomar un elemento para formar la conclusión, pero esa conclusión tiene que estar conformada con esto. No tendríamos que hablar de otra cosa diferente cuando mis premisas están redactadas con cierta intencionalidad, ¿vale? Ok, vámonos otra vez al chat. A ver, ok, creo que no ha habido otra prueba. Bien, entonces sigamos con textos argumentativos. Bueno, aquí el que más estamos utilizando es el ensayo, pero ¿qué nos dicen de la estructura de textos argumentativos? Este va a ser conformado por párrafos. Generalmente cuando yo manejo el punto y aparte es un párrafo, ¿sí? Dice, cada uno o cada conjunto de estos tiene un lugar intencional y va a exponer, algún párrafo puede exponer una idea en particular, otros los argumentos, uno más el texto o otros se relacionan con palabras denominadas conectores. Incluso en el ensayo, el primer párrafo es el que nos va a introducir siempre.
A algunos les puse falta introducir al tema porque se emocionaron escribiendo de manera general, pero no partieron de esta parte importante, la introducción, donde me presentan la problemática, donde me dicen el objetivo de este ensayo, el por qué es relevante, etcétera, etcétera. E incluso de qué va a estar conformado el ensayo. En la primera parte abordaremos esto, en la segunda parte abordaremos esto, en la tercera parte abordaremos esto y finalmente concluiremos. Y fíjense bien, incluso cuando estoy manejando argumentos, ¿sí? Incluso desde la parte introductoria yo puedo decir, en la primera parte abordaremos los beneficios de la medicinales de la marihuana, desde el enfoque psicológico. Ahí yo estoy, al presentarlo en el ensayo, yo estoy diciendo que ese es mi primer argumento. Puedo decir posteriormente, en el siguiente párrafo o en el siguiente apartado, nos enfocaremos en los beneficios económicos de la marihuana. En el tercer párrafo o en el tercer apartado estaremos retomando los beneficios en políticas públicas sobre la legalización de la marihuana. Y finalmente concluiremos con todos los aportes de los puntos más importantes de estos expertos o de estos teóricos, ¿no? Entonces, algo general, y ustedes se dan cuenta que la misma manera en que yo introduzco al ensayo me va a dar la posibilidad de redactar sin poderme equivocar o perderme. Ok, ¿cómo se estructuran los textos argumentativos? Primero, la presentación o planteamiento, ahí incluimos el planteamiento del problema, o como yo les digo, la parte introductoria, en donde también explicamos la opinión ante el problema, también nuestra posición. El cuerpo, ahí después de la introducción, del planteamiento, yo tengo que incluir mis argumentos. Pueden ser argumentos a favor, incluso puedo contrastar ideas, refutar con argumentos que para mí no son tan viables, e incluso dice utilizar párrafos conectados que delimiten los argumentos que se exponen, ¿sí? Con la finalidad de que yo tenga esa oportunidad también de exponer algunas ideas. Yo siempre les digo, no solamente pongan sus argumentos, también pongan opiniones suyas. En un ensayo es bien importante ser subjetivos, la emoción, qué opino de lo que está diciendo tal persona, ¿no? ¿Qué afirmo sobre lo que está opinando? Obviamente con ciertas bases teóricas. Y en la conclusión vamos a reiterar lo presentado al inicio, como una recapitulación, explicación final. Si en uno de los argumentos hablé de la parte de los beneficios medicinales, en otra parte hablé sobre los beneficios económicos y en otra parte hablé sobre los beneficios en políticas públicas, en la conclusión puedo decir, en conclusión, podemos inferir que los beneficios medicinales tienen que tomar en consideración las dosis, Asimismo, en los beneficios económicos sería importante determinar los alcances en cuestión de las problemáticas que se pueden provocar. Y finalmente, en los beneficios en políticas públicas tendríamos que determinar las situaciones legales que amparan esta situación, bueno, algo por el estilo, ¿no? Entonces, aquí en la conclusión ya recapitulamos de manera muy particular aquellos puntos claves tomados en nuestro ensayo. Ok, el ensayo, bueno, es un texto en prosa, escrito de manera sencilla, sobre alguna temática libre y cuya función es dar una opinión o explorar un tema, ¿va? Aquí, pues aquí yo les invito a que sus temáticas no sean tan trilladas cuando manejen la investigación y sobre todo cuando les den la oportunidad de manejar una temática libre, ¿no? Ok. Bueno, ya lo habíamos visto. Vamos a utilizar conectores para poder tener ese raciocinio correcto y tener una relación lógica. Algunas palabras que nos sirven como conector que generan
la causalidad, está la palabra por qué, pues, cómo, ya que, dado de qué, en vista de qué. Cuando utilizamos palabras como por consiguiente, luego, por ende, en consecuencia, hablamos de conectores consecutivos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. A veces estamos hablando de una temática y se nos termina el párrafo y tenemos otras ideas o otros argumentos. Ajá. Ahí puedo conectar mi segundo argumento en el siguiente párrafo, cuando yo puedo aplicar la palabra por lo tanto, ¿no? Puedo meter otro argumento que vaya relacionado con la información que estoy planteando en un primer párrafo, ¿sí? Ok. Hay otros tipos de conectores adversativos. Se utilizan para hacer una objeción o refutar la idea planteada. Aquí es cuando yo quiero argumentar algo que algún autor está manejando. Y a lo mejor yo manejo el argumento de tal autor, pero al final menciono o en otro párrafo, pero sin embargo, y ya pongo la información que yo estoy pensando, la afirmación que yo estoy pensando o la opinión que yo estoy teniendo, ¿sí? Y el otro es el concesivo, el cual lo utilizamos cuando tenemos dificultad en expresar algo. Y las palabras son aunque, por más que, a pesar de que. A lo mejor cuando yo estoy hablando sobre ciertos argumentos que son planteados por autores, pero que a mí no me están convenciendo, entonces yo puedo utilizar este tipo de conectores. ¿Ok? Vámonos a ya lo vimos la sesión pasada. Aquí vámonos a las preguntas de reflexión y de opinión para que nos dé tiempo. Ok, regreso al chat. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok, muy bien, Yuriko, gracias por respondernos. Seguimos entonces con la siguiente laminilla. Vámonos con los contenidos de la semana 4. Aquí vuelvo a recomendarles, denle una revisada, viene lo que es argumento, las premisas y conclusiones, cómo desarrollamos y estructuramos un ensayo, tipos de investigación, la metodología de la investigación, el tema, problema e hipótesis y tipos de diálogos. Entonces, incluso ya los diálogos académicos y argumentativos. Por si de repente no recordamos cómo se deben de hacer los reportes, en este caso también las actividades. Ok, ya saben que yo siempre les sugiero la entrega de actividades. El día de hoy empezaríamos con el foro aprendiendo. Al rato les doy la bienvenida y dice foro de integración, el mejor avance científico, que es en donde va a haber una serie de cuestionamientos y en donde ustedes van a tener que utilizar argumentos. Entonces yo les sugiero, fíjense bien, que investiguen previo a hacer sus participaciones en el foro de integración. La actividad 7, usar argumentos, ahorita vamos a ver de qué trata.
y proyecto integrador, mis argumentos finales. Ya saben que la actividad formativa 8 es la investigación y la autoevaluación. Entonces, aquí lo estoy planteando hasta el día sábado, pero bueno, cada quien sabe que tiene su responsabilidad para entrar a la plataforma. Y sobre todo, bien importante, los foros, traten de entrar desde el día lunes o el martes, porque de repente me están entrando solamente el domingo, o el día sábado, o el día viernes. Y otra cosa, recuerden que nosotros tenemos una rúbrica, entonces cuando yo les estoy dando el feedback, pues obviamente yo tengo una casilla que elegir, en donde dice aceptable, requiere apoyo, y así como tal, pues obviamente yo integro la información. ¿Sí me explico? A lo mejor puede ser que tenga una excelente argumentación, pero si me estás entrando el día domingo, aunque estén súper bien tus argumentos, dentro de la rúbrica dice, participó 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, continuamente. Todo eso va repercutiendo en la calificación, chicos. Entonces, a veces sus trabajos están perfectamente, sobre todo sus argumentos, pero me están fallando a lo mejor en entrar continuamente, o a lo mejor de repente no me ponen todas las aportaciones, se brincan. Ha pasado que de la 3 me brincan a la participación 5. Hay que revisar cuáles son nuestras participaciones, ¿va? Ok, ahora sí, vámonos con los trabajos, que es nuestro problema, ¿verdad? Y ya en esta última semana, a ver, este ratoncito no me quiere. Okay. En el foro de integración, ¿cuál es el propósito? Construir argumentos y debatirlos de los demás. Esto es con la finalidad de entablar diálogos para resolver discrepancias entre los participantes e identificar el mejor avance científico. Aquí les están pidiendo que ustedes piensen cuál consideran ustedes, ustedes de manera particular, que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué. A lo mejor yo pienso que el mejor avance científico, a lo mejor puede ser la imprenta, ¿no? Ese es uno. Y tengo que decir por qué, o sea, no solamente mencionar, sino decirlo, ¿sí? Y entonces, en nuestra primera participación, ustedes van a decir cuál es el mejor avance científico de la historia y por qué. Ahí sí desglósenlo, ahí sí les digo yo, menciónense diciendo el por qué. Porque fue el primer, la oportunidad para que la gente se pudiera comunicar, pero sí con esa investigación previa, porque no nos podemos sacar argumentos de la manga. En su segunda aportación deben describir los beneficios que el avance científico que seleccionaron ha generado. Entonces dice desde lo que dice una disciplina. A lo mejor, fíjense ahí dice desde lo que dice una disciplina. Si yo estoy hablando de que la vacuna del COVID-19, anti-COVID-19, es el mejor avance científico de la historia, yo tengo que mencionar que desde la medicina resulta benéfico por esto y por esto y por esto. Si yo digo que hay un beneficio, es el mejor avance científico desde la psicología, por ejemplo, yo puedo decir la cámara Gesell es el avance científico más importante de la historia porque permite identificar comportamientos de las personas sin sentirse observadas. Ya estoy diciendo el por qué. A lo mejor ya en mi aportación 2 tengo que explicar que desde la psicología ha tenido beneficios porque anteriormente solamente se podía inferir algunos comportamientos a través de la observación directa, pero que estos eran minimizados porque cuando el sujeto se siente observado tiende a cambiar ciertos comportamientos, ¿sí? Pero yo tengo que escoger la disciplina. En su tercera aportación deben de ustedes refutar a un compañero, en este caso pues un poco en desacuerdo del avance científico que ellos hayan elegido, y deben de hacer énfasis en sus repercusiones negativas. A lo mejor sí, tú crees que este avance científico es adecuado, pero yo te complemento en decir que
a lo mejor cierto fármaco que para ti es importante como avance, trae estos efectos colaterales a la salud de las personas, ¿no? Entonces tienen que enunciar el porqué. En su cuarta intervención van a defender su postura y responder argumentos al compañero que haya refutado su aportación. No lo tomen de manera personal. Aquí que queremos desarrollar en ustedes ese poder de argumentación, obviamente utilizando las reglas de respeto, de la etiqueta, porque este es un desarrollo de sus habilidades, ¿ok? Y en su última aportación van a redactar un párrafo en donde mencionen los 3 mejores avances científicos de todo lo que sus compañeros estuvieron compartiendo. Pues van a escoger 3 y van a decir por qué los consideran así, no solamente decir me gusta el de la imprenta, me gusta el de la vacuna y me gusta el de tal fármaco, no, el por qué los estamos considerando. Otra vez vuelvo a hacer énfasis en la rúbrica. Aquí les estoy poniendo el nivel experto, ¿no? Donde aquí dice que realiza 5 más aportaciones en las que incluye los siguientes elementos. Responde a la pregunta detonadora. Escribe sobre el avance científico que seleccionó explicando desde lo que dice una disciplina. Refuta a uno de sus compañeros indicando por qué el avance científico que eligió no es mejor. Defiende su postura y responde con argumentos a quien haya refutado en su aportación o confirma la aportación de alguno de sus compañeros cuyo avance considera benéfico, y redacta un párrafo donde selecciona los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por sus compañeros y menciona por qué lo considera así. Atiende en su totalidad las instrucciones para participar y se maneja con cortesía y muestra apertura a las aportaciones de sus compañeros. Sus opiniones son originales y cita y referencia en caso de que retome información de fuentes. Aquí, importante, si yo estoy tomando tal cual, ¿sí?, una información, debo citar. Si estoy parafraseando, debo de escribir la referencia, o sea, el libro, la revista de donde lo saqué, ¿sí? En la cita ya recuerdan que va generalmente el apellido del autor seguido de, depende también del estilo, ¿verdad?, el año en que se manejó este libro, ¿no? Entonces ustedes ya van a elegir qué tipo de estilo, ¿sí? Generalmente es APA, generalmente es estilo prepa en línea C. Pero aquí no agregué, pero está en su rúbrica cuando dice entra 2 veces a la semana, entra 5 veces continuamente, 3 veces a la semana, o solamente en un día expone todos sus argumentos. Entonces hay que tener cuidado de estar manejando sus aportaciones diarias. Bien. Incluso, pues aquí ya vienen más elementos que ustedes ya los reconocen en sus rúbricas en cuanto a esos requisitos. Aquí ya lo encontré, miren, aquí les pone ingrese y participe en el foro continuamente durante la semana. Entonces, pues hay que apegarnos lo más posible a la rúbrica, ¿va? Nos vamos con el siguiente trabajo porque nos está comiendo el tiempo. Elementos del proyecto integrador, que se llama mis argumentos finales. Dice, lo vamos a hacer en un procesador de textos, es en un Word, no en otro, Word. Y aquí ustedes, dice, descargue la plantilla de mis argumentos finales, revisa los elementos que se solicitan y completa el documento, guarda tu documento con la nomenclatura y cárgalo en formato doc o doc. Ok. Aquí dice, selecciona un tema y desarrolla lo siguiente. Aquí es libre, ¿eh? Utiliza la plantilla que otorga plataforma, que te da la plataforma, y con ello, aquí sí van a elegir un tema y desarrollar lo siguiente. Para eso, pues ya el tema es libre. Van a plantear su problema de investigación. Recordemos, hay que agregar la pregunta y hay que desglosar, hay que hacer énfasis en la importancia del problema, etcétera, etcétera. Considerando incluso su impacto y sus repercusiones en el entorno, lo que les comentaba, porque es importante y qué beneficios va a traer esa investigación a mi comunidad. Esto va dentro del planteamiento y si ustedes se dan cuenta, perfectamente les alcanza en la media cuartilla. Después van a escribir en 3 líneas la importancia de investigar sobre el tema que eligió. ¿Por qué sería importante? A lo mejor yo voy a trabajar sobre el ADN, ¿no? Decía su compañera. Entonces, a lo mejor es importante investigar sobre esto para identificar
si la carga genética que se da en el ADN puede tener alguna relación con el comportamiento de las personas. Si es que lo voy a retomar desde la disciplina de la psicología. Depende de la temática, es que yo voy a enfatizar. Y voy a formular mi hipótesis respecto al tema de investigación. Aquí les están pidiendo 2 ciencias desde las que van a abordar el tema elegido. Hay que describir la forma en que realizó su investigación documental en los 4 pasos anteriores. Recuerden, yo les puse una laminilla en donde empezaba desde la elección del tema hasta donde terminaba el informe. Unos solamente me están quedando en ¿cómo se llama? Nada más investigué en tales lados, ¿no? No, yo les sugiero que trabajen los 4 pasos anteriores. Hasta aquí, miren. Desde planteamiento del problema de investigación, escribir las líneas de importancia, formular una hipótesis y escribir 2 ciencias desde la que aborda el tema elegido. Entonces aquí le están pidiendo escribir desde dónde, desde estos 4 pasos anteriores. Después dice argumentar su postura acerca del tema, realizando 3 argumentos sobre la importancia del tema en el entorno, incluyendo premisas y conclusiones. O sea, antes tienen que tener 3 argumentos, los tienen que escribir con premisas y conclusiones, y después ya realizan el ensayo en donde van a integrar la importancia del tema, que no es otra cosa que la introducción y cómo se vincula con la investigación, ¿sí? Aquí incluso tendríamos algo que pudieran ustedes agregar, es los argumentos que ya eligieron. De ahí va a salir la importancia de este tema y cómo se va a vincular. Y les piden también grabar el audio de máximo 2 minutos. De todo su ensayo, de los 3 argumentos que ustedes van a estar integrando, solamente van a tomar uno y lo van a defender. Pero yo les pido que sea sin leer, de manera natural, porque luego se escucha inmediatamente cuando lo están leyendo y entonces perdemos como esa intencionalidad, ¿no? Cuando ustedes identifican plenamente el argumento, por dónde va, cómo se interpreta, es bien fácil comunicarlo. Ok, bueno, entonces recordemos las fechas de entrega y que bueno, en esta última actividad pues estamos cerrando prácticamente el día martes, si no mal recuerdo, todas las evaluaciones. ¿Dudas y comentarios, chicos? Me paso a la otra fase. Sí, dice, la pregunta de Yuriko, ¿la pregunta detonadora se realiza en la misma participación? Sí, se contesta en la misma participación número 1, ¿sí? Entonces le digo, hay que pegarnos a lo que nos pide la rúbrica. Dice, y si no refutan nuestros compañeros cómo realiza mi 4ª participación, aquí lo hacemos como la vez anterior. Si nadie te refuta y dice todo perfectamente, yo te pediría que hicieras como una conclusión nuevamente sobre tu avance científico, dando como mayores beneficios de este avance a la sociedad, ¿vale? En este foro tenemos que argumentar con premisas y con referencias. Generalmente los argumentos muy a menudo los están tomando de las investigaciones que están haciendo. Entonces, fíjense bien, aquí yo les sugiero que para que no hicieran doble trabajo, como la vez pasada les comenté, si ustedes les están dando a investigar un tema a elegir libre, ¿no? Podría ser que incluso ustedes tomaran la investigación con el avance con el cual van a estar participando en el debate, porque ahí van a tener muchos argumentos, ¿no? Y van a tener tela de dónde cortar. Entonces, si pueden a lo mejor hacer ya su investigación de la imprenta o de las vacunas o de ciertas terapias o de a lo mejor la guillotina, no sé, o de la cama de Gesell, pues ya dicen, no se esfuercen tanto, utilicen la misma investigación del avance científico para que puedan debatir en el foro, ¿va? Sí, es tema libre, entonces yo les sugiero esto.
Ok, después dice, entramos con las argumentaciones. Sí, las argumentaciones, aunque ya estén hechas y retomadas, hay que trabajarlas. Si las vas a tomar como tal, maneja las citas, qué autor lo está diciendo. Si tú lo vas a parafrasear, o sea, vas a manejar con tus propias palabras lo que un autor está diciendo, de todos modos, si tienes que manejar la referencia. Semana pasada tuvo Platón y por eso solo pude ingresar una ocasión al foro. Sí, pero saben que hay que, para evitar esto, hay que hacerlo desde el lunes, a lo mejor incluso, miren, yo les sugiero, vayámonos por 3 días, participar o 4, para que no estemos corriendo, ¿les parece? Y generalmente los lunes al día jueves no está tan saturada la plataforma, ya después es un problema. Ok, Marichu, eso no es autoplagio. ¿Autoplagio por qué? ¿En qué sentido? Cuando nosotros estamos parafraseando, quiere decir, a lo mejor, no voy a poner nada más una afirmación, ¿sí? A lo mejor digo, la muñeca, esto es solamente una tontería. La muñeca fea es un personaje de ciencia ficción, ¿sí? Esa lo está diciendo a lo mejor un autor. Si yo lo tomo como tal, tendría que manejar una cita. Pero si yo digo, el autor, no, perdón, en nuestra opinión, una muñeca es hermosa, es tangible, es tal. Le voy a dar otra interpretación, a lo mejor, de lo que está mencionando el autor, ¿sí? Ok, entonces, aquí yo les sugiero, si nos cuesta un poquito trabajo la parte de parafrasear, es que el parafrasear no es trabajar, nada más cambiarle las palabras, es la forma en que yo interpreto de manera diferente lo que me está diciendo un autor. Es que algunos se confunden porque nada más le cambian 1 o 2 palabras a lo que dice un autor y ya lo manejan como algo suyo. No, aquí yo me estoy dirigiendo a interpretar desde mi sentir, desde mi subjetividad, no perdiendo lo que dice el autor, porque tampoco voy a dar una versión diferente, dándole ese énfasis, esa elocuencia. Ok. Dice... en la cuestión de información en relatividad, no, porque en este caso ustedes están trabajando, fíjense bien, ustedes van a hacer una investigación general, a lo mejor supongamos que vamos a hablar, a ver, dígame usted, Marichu, ¿qué avance científico para usted es importante? A lo mejor es de los perritos, no, bueno, ese es un tema libre, pero a lo mejor es, ¿qué avance científico usted está interesado en investigar, Marichu? Ok, sí, entonces digo, a lo mejor, les voy a poner un ejemplo, a lo mejor hay personas que van a estar investigando sobre cierto fármaco para reducir la demencia senil, ¿no? Pero en esa investigación a lo mejor yo me voy a abordar sobre los fármacos que son utilizados para la demencia senil en general. Pero cuando yo estoy aportando en el mejor avance científico, yo tengo que trabajar sobre los beneficios. O sea, yo puedo hacer mi ensayo sobre una delimitada temática, pero yo puedo investigar más de esa temática para poder dar mis aportes al foro, ¿sí me explico? Hay temáticas que son fabulosas y que a veces uno se pica. Entonces, yo en esta parte les sugiero para que ustedes puedan aportar favorablemente.
Sin embargo, también si ustedes quieren hacer su temática de otra manera en sus argumentos finales y la aportación ya nada más del avance científico, sin ningún problema, solamente hay que separar, ¿me explico? Ok. Exacto, dice, es decirlo con tus propias palabras, exactamente. Sí, con tus propias palabras, no, porque les vuelvo a repetir, hay unos que dicen vamos a parafrasear y a lo mejor de los 3 renglones nada más cambiaron 2 letras. Eso no es parafrasear, ¿vale? Ok, muy bien. Ok, si no hay ninguna duda o comentario, nos vamos a las conclusiones. Bueno, ¿qué estaríamos concluyendo? Ayúdenme, hoy no les hice ejercicio de Kahoot porque pues nos vamos con tiempo, pero en esta parte final, ayúdenme con las conclusiones. Marichuy, confianza. La cuestión es que a veces nos programamos a que nos va mal, hay que tener esa apertura. La mayoría están saliendo muy bien, la mayoría se está pegando a las rúbricas, solamente es a veces investigar los temas que realmente nos llaman la atención y seguir esos criterios que nos piden en la rúbrica, y ese es nuestro mejor, ahora sí, ayuda, la mejor ayuda para salir avante. A ver, ahora sí, conclusiones. 5 personas que nos ayuden con las conclusiones.